Un saludo para todos. Hoy estamos lanzando al aire el podcast Aula 21, donde nuestro lema es Hablando en serio. Aula 21 le trae diversos temas de interés. Hoy estaremos hablando de la educación en el siglo XXI con unos invitados especiales que conocen de la educación y de la realidad en nuestro país, Colombia. Démosle una gran bienvenida a este espacio. Bienvenidos. En este podcast estaremos interactuando Lucy Martínez Gálvez, licenciada, Gladys Vélez, quien les habla, y Julián Alejandro, que nos acompaña desde la ciudad de Cali. También tenemos una invitada muy especial, que se llama Nelly Orozco, magíster en recursos digitales, que nos va a hablar de qué concepto tiene la educación en Colombia en este siglo XXI y nos va a explicar un poquito sobre el reto que tienen los docentes en Colombia ante el avance de la tecnología. Escuchemos. Bueno, voy a explicar cómo va a ser el desarrollo de este podcast. Este podcast va a tener dos momentos, uno con dos invitadas y el segundo con un invitado, dando la explicación estos docentes de su realidad. El docente debe siempre motivar a los estudiantes para aprender, para formarse continuamente en todos los contextos posibles y para ser más competentes en su diario vivir. Vamos entonces a iniciar con este podcast. En este primer momento vamos a hablar un poco del concepto de la educación. Sabemos que el concepto unificado no existe. Hay posturas teóricas que proponen que la educación es el proceso de asimilación de la cultura y de la redefinición del comportamiento humano. Hay otros que afirman que la educación está implícita en la realidad social del individuo, mientras que otros conciben la educación como un proceso continuo que surge de las vivencias propias de los seres humanos. Escuchando todas estas posturas sobre el concepto de educación, me surge la pregunta: ¿qué busca en sí la educación? La educación busca el perfeccionamiento humano, comenzando por la autonomía en el desarrollo del ser, en gran parte mediada por la escuela, institución que incluye elementos sociales como la orientación y la contextualización como necesidad del ser humano para la interpretación del mundo. Vygotsky afirma: quienes sostienen que el pensamiento del hombre es originado por la cultura, describe la mente como el resultado de la educación que forja los valores, los sentimientos, los afectos, el carácter, las actitudes, el conocimiento, la cognición y las particularidades del cuerpo. Teniendo claro este concepto y mirando las posturas anteriores, vamos a escuchar entonces nuestra realidad en Colombia, nuestra educación en Colombia en este siglo, cómo va enmarcado. Vamos a escuchar entonces a nuestra invitada, Nelly Orozco, magíster en recursos digitales, que nos va a dar su postura. En el siglo XXI, la educación en Colombia enfrenta desafíos y avances significativos. Eso no lo podemos ocultar. Se ha centrado en qué? En la inclusión, la innovación tecnológica y la adaptación a las demandas del mercado laboral globalizado. Sin embargo, todavía persisten problemas como es la brecha educativa entre zonas urbanas y rurales. Para nadie es un secreto que en las zonas rurales todavía hay sitios donde no hay luz, entonces mucho menos va a haber wifi, mucho menos la tecnología ha llegado. Esa brecha también es un impacto. La calidad de la educación también es otro desafío que nosotros, no es lo mismo, todas las instituciones no tienen la misma calidad de la educación, y la necesidad de una formación integral que fomente el pensamiento crítico y que además también fomente las habilidades socioemocionales. Los retos para los docentes es bastante grande frente al avance tecnológico, porque debe incluir estar constantemente actualizándose en las habilidades digitales. La integración efectiva de la tecnología en el aula para mejorar el aprendizaje, la gestión de la información y la seguridad en línea
y la adaptación de métodos de enseñanza para abordar las necesidades individuales de los estudiantes en un entorno cada vez más digitalizado. Además, los docentes debemos promover un uso responsable y ético de la tecnología, mantener un equilibrio entre el aprendizaje tradicional, porque tampoco podemos olvidarnos del aprendizaje tradicional de un todo. Debemos equilibrarlos con herramientas digitales y eso va a hacer que se maximice mucho más ese impacto educativo. Y es que es una cosa impresionante mirar cómo cuando nosotros nos agarramos de la tecnología, cómo mejora ese ambiente educativo en el aula. Porque es que al estudiante le llama la atención todo esto. Ellos nacieron en esa era, pero nosotros somos los que tenemos que estar siempre enfrentando esos desafíos y estar pero constantemente actualizándonos. Esa es la forma que tenemos para lograr avanzar en esta era digital. Muchas gracias, Nelly. Ahora le damos paso a Jessica Moutón Martínez, que también nos va a hablar de estos retos que tiene la educación en Colombia. Vamos a escucharla. Hablar de educación en el siglo XXI aquí en Colombia es pensar en el avance significativo que a nivel de investigación educativa se ha tenido en cuanto a las universidades, a la carrera docente actual y los grandes desafíos que muchos docentes vivimos en el afán de proyectarnos mejor dentro de las instituciones educativas. Pero también existe un rezago de aquella educación conductista, aquella educación transmisionista en la que se centraba era en solamente, como lo dice, transmitir el conocimiento y no pensar en una construcción como tal del conocimiento, a pesar de que ya existen teorías fundamentadas. Sabemos que el conocimiento no es absoluto, que todo evoluciona. Entonces es mirar la educación desde dos aristas. Asimismo, es pensar también en la diferencia que existe entre la educación a nivel rural y a nivel urbano, entre la educación privada y la educación pública, en las inversiones, en la infraestructura, en fin, en muchas contradicciones que a nivel de Latinoamérica aún se viven aquí en Colombia. Gracias, Jessica, por tu participación. Le doy gracias a Lucy Martínez por esas dos invitadas tan especiales que nos hablaron. Vamos entonces a pasar en este segundo momento a el reto que tiene la educación en Colombia con, con estos avances y esos desafíos que nos ponen a pensar en esa renovación que la educación tiene que dar, esos desafíos que son difíciles de alcanzar, pero que cada uno tenemos que poner el granito de arena. En este segundo momento vamos a darle paso a nuestro compañero Julián Torres, que viene con un invitado muy especial. Entonces vamos a escucharlos. Vamos a comenzar pues las preguntas para el entrevistado pues acerca de este tema. Entonces la primera es, ¿cómo crees que los docentes impactan en los estudiantes? Pues realmente lo digo por, digamos, como el contexto en el que yo trabajo. Son contextos complejos, estudiantes que realmente tienen muy poca oportunidad, tal vez desde el punto de vista de ellos, de los papás, como de salir adelante, avanzar más allá de la educación básica. Y lo sé también porque yo hago parte de este contexto. Yo también estudié acá mi educación básica, primaria. Entonces sé que para muchos estudiantes su lugar seguro termina siendo el colegio. A veces las situaciones en los hogares pues no son tan fáciles. De pronto tiene algo que ver
con las situaciones donde ellos, la situación del contexto socioeconómico donde ellos conviven a diario y encuentran como un respaldo, un lugar seguro en las instituciones. Entonces, pues nosotros los docentes, siento que aparte de enseñar competencias y avanzar en ellas, también tenemos como un deber con los muchachos de apoyarlos y de incentivarlos, motivarlos a que tal vez ellos encuentren en la educación un futuro más razonable y más asequible y un futuro mejor al que tienen en este presente o al que tal vez continuarían o tendrían si continúan en donde están sin tomar buenas decisiones. Entonces, siento yo que somos nosotros los docentes quienes debemos apoyar, escucharlos. No solo hay situaciones como relacionadas con el contexto, sino también emocionales que se ven mucho hoy en día, ¿no? Los chicos hoy en día eh, tienen, digamos, situaciones relacionadas con el manejo de las emociones muy complejas, entonces siento que si nosotros como docentes estamos prestos a escucharlos, apoyarlos o tal vez ser una voz de aliento para ellos, pues seríamos de gran ayuda para los chicos y aparte de eso, pues enseñamos lo que impartimos en nuestras asignaturas, llevarles las competencias, hacerlos competentes como sociedad y que ojalá algún día en un futuro lo que enseñemos pueda serles de gran ayuda a ellos. Ujú. Listo, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo crees que se encuentra el nivel de educación de los estudiantes actualmente? Pues he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes colegios, algunos que quedan en los mejores puestos del departamento y también he estado en colegios que a nivel académico ocupan los últimos lugares del departamento y he visto el contraste entre cada uno de ellos. Siento que aquellos colegios donde han logrado buenos resultados académicamente son colegios que han tenido la oportunidad o el respaldo por parte de los padres de familia, respaldo por parte de los entes gubernamentales, en este caso las secretarías de educación. Y entonces estos colegios prácticamente tienen todo a su alcance, ¿sí? No sé si tienen el apoyo porque tienen buenos resultados o el apoyo hace que los demás se fijen en ellos y les brinden ciertas garantías que a las demás instituciones no. Realmente, me pongo a verlo en general, los colegios que tienen buenos resultados académicos son muy pocos y los colegios que tienen bajos resultados académicos son colegios que se caracterizan por no tener garantías por parte del Estado. El Estado los tiene en un abandono casi total, colegios donde no tienen baños, donde no tienen recursos, donde no tienen una biblioteca, donde no tienen acceso a internet, no tienen equipos, dispositivos electrónicos como un televisor en el salón. Para empezar, por ahí se podría brindar una clase diferente hacia ellos o brindarles herramientas o recursos diferentes. Y eso sería como algo necesario, pero hay cosas más básicas que las instituciones no tienen y eso es no dar garantía. Por ejemplo, acá en estos momentos, en la actualidad, hay una problemática relacionada con el último concurso docente y es que no han llegado muchos profesores, entonces los estudiantes están perdiendo demasiada clase. Y acá en el Meta, en estos momentos, prácticamente estamos a 2 semanas de acabar el primer periodo de estudiantes que no han visto nada de química, nada de matemáticas. En un par de meses los van a evaluar en pruebas a ver y pues no sé qué espera el Estado con eso, qué tipo de resultados académicos espera cuando las garantías no están dadas. Entonces la situación es bien compleja. Académicamente es una situación compleja y los colegios que gozan de garantías son muy pocos y muy privilegiados. Ah, vale. ¿Qué piensas de la educación virtual para los estudiantes? Yo siento que la educación virtual, pues a partir de lo que vivimos durante la pandemia, abrió una puerta eh, que pues hoy en día es muy difícil de cerrar y además de que es necesaria, ¿no? Creo yo que antes de pandemia todo el mundo era muy cerrado a que educar tenía que darse siempre de forma presencial, pero en la actualidad noto yo que cada vez son más las oportunidades que tienen, no solo en la educación básica o primaria, sino también en la educación superior, de alcanzar ciertas competencias y siento yo que depende mucho, mucho sobre todo del estudiante y del compromiso que tenga el estudiante.
Me parece a mí que los recursos tecnológicos brindan esa oportunidad. Hay docentes muy capacitados para poder transmitir el conocimiento por medio de herramientas digitales, pero pues siento yo que recae en un 80 o 90% en la responsabilidad y el compromiso que tenga quien está tras la pantalla, en este caso el estudiante, porque siento yo que los docentes lo entregan todo para poder llevar su clase. Entonces, al caer en la responsabilidad del estudiante, el compromiso, siento yo que ahí es donde de pronto se encuentran bastantes fallas en la educación virtual. También siento yo que pues en un país como Colombia no es accesible a todos, ¿no? No todo el mundo tiene recursos tecnológicos o un internet suficientemente bueno para poder acceder a una clase. Entonces, pues brinda oportunidades para algunos, pero también siento que se sesga para otros y depende mucho a la final de la responsabilidad y el compromiso del estudiante. Listo. De acuerdo. ¿Estaría la profesión de docente en riesgo de desaparecer? ¿Qué opinas? Creería yo que no, de ninguna forma. Sí, así la educación virtual avance hasta cierto punto, las inteligencias artificiales llegan hasta el punto de reemplazar físicamente a una persona tras la pantalla. Creo yo que el docente hace un papel fundamental y no veo yo que en un futuro cercano, ni a mediano ni a corto plazo, estaría en riesgo de desaparecer, ¿sí? Es un apoyo y siento yo que el docente, sin embargo, brinda algo o el espacio físico brinda algo que la virtualidad no brindaría, ¿sí? La distracción, el tener a los chicos en el aula, la participación en el aula, la relación social que puede haber entre maestro y estudiante es necesario y siento yo que no se podría uno desprender 100% de esa relación física. Entonces no creería que sea algo que vaya a ocurrir. A corto o mediano plazo no ocurriría. Ya. ¿Qué se podría hacer para mejorar el nivel educativo de los estudiantes? Pues siento yo, y es muy personal, ¿no? Eh, que somos nosotros como docentes quienes debemos insistir o buscar estrategias adecuadas, ¿no? A veces creemos que presionar, digamos, con la nota o insistir en el tema de ser más exigentes en la materia, en la asignatura, nos lleva a unos mejores resultados y tal vez porque venimos de una educación tradicional, ¿no? No podemos desprendernos tampoco tanto de la educación tradicional, tiene sus ventajas, pero pues tampoco podemos estar 100% con algo innovador porque y tampoco pegados allá al pasado, ¿sí? Entonces, creo yo que nosotros como docentes lo que debemos hacer es buscar una estrategia. Normalmente funciona mucho la motivación, hacer creerle al estudiante, hacerle ganar un poco de confianza en sí mismo al estudiante, que él empiece a creerse que está capacitado para lograr las competencias y para cada vez dar más. Y entonces siento yo que eso se logra, que uno como docente puede lograrlo, ¿sí? Puede ir llevando al estudiante poco a poco hasta el punto en donde muestre resultados. Listo. Entonces, ¿crees que la educación presencial y virtual son complementarias? Sí, sí, claro, yo creo que sí. El problema es no tener, digamos, herramientas suficientes, ¿no? Tanto en el aula como lo que uno espera de los chicos. No es lo mismo yo poder brindar una clase con recursos tecnológicos en una ciudad donde probablemente la mayoría tenga acceso a Internet en sus hogares, tengan un dispositivo como un equipo celular, un smartphone, sí, a esperar hacerlo en una zona más cercana a lo rural, donde muchos chicos no tienen aún celular, sí, donde muchos chicos no han interactuado alguna vez con un computador y no tienen redes sociales, están un tanto desconectados y eso es muy común acá en Colombia. Entonces, creería yo que si las garantías están puestas, sería excelente que se pudiera alternar las dos, ¿no? Estar trabajando entre lo presencial y al mismo tiempo usando recursos tecnológicos, pero si no hay las garantías, la verdad es muy complejo porque cada docente igual se terminaría ajustando al contexto en el que trabaja. Ujú. Listo. Eh, Dentro de lo posible, ¿no?
¿Qué estrategias o proyectos te gustaría realizar? Relacionadas con TICs, con Sí, tecnologías de la sí. informática. Pues yo creo que inicialmente, por ejemplo, como lo digo, o como lo he dicho en toda esta entrevista, sería algo relacionado con la adquisición de recursos tecnológicos para los chicos, salas de sistema, equipos electrónicos, utilizar aplicaciones educativas y recursos tecnológicos, pero sería más, yo creo que, y lo hablo por el contexto en el que yo estoy, que para mí inicialmente, si se debiera hacer un proyecto, sería un proyecto de adquisición de recursos, donde pudiéramos involucrar. Yo sé que suena tal vez mucho a como pidamos, hay que pedir, hay que hacer todo esto, pero la verdad es que sí se torna un tanto difícil poder acceder a algo cuando estamos desde cero, ¿sí? Cuando el punto de inicio es cero, lograr apuntar a un poquito es bastante complejo. Entonces, uno intenta, y porque con lo que hay intenta hacer algo, pero la verdad se ve uno muy limitado. Entonces, yo creo que si de pronto se diera la opción de iniciar un proceso, un proyecto sería iniciarlo con adquirir recursos, así sean tecnológicos o económicos, para poder acceder a una mejor educación relacionada con las tecnologías de la información. Ujú. Listo, listo. Vale, entiendo el contexto pues que vivimos en el país, en algunos colegios o municipios, digamos, sí, de Colombia, zonas rurales, inclusive zonas urbanas. Entonces, sí, lo primero que dices es como adquirir los recursos tecnológicos para poder, digamos, aplicar y enseñar a los estudiantes. Sí. Ujú. Leo, Listo, listo, Ainer. Muchísimas gracias por la entrevista, por el espacio, por tu tiempo. Y bueno, un abrazo, muchas gracias, gracias. Julián. Listo, gracias. Bueno, quedan sino darle los agradecimientos a nuestro compañero Julián Torres y Lucy Martínez por esos grandes invitados, Einer Steven, el profesor, a Jessica Moutón y a Nelly Orozco, por esos valiosos posturas que tienen sobre la educación. Para cerrar entonces, vamos a dar una síntesis de lo que sería necesario en este momento eh, para ir mejorando e ir cerrando brechas. Es necesario el apoyo técnico a las instituciones educativas por parte del Ministerio de Educación para la aplicación efectiva de la calidad en cada uno de sus componentes. Incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El uso de las TIC como herramientas aplicadas a las estrategias de cobertura y el mejoramiento de calidad para favorecer la población con difícil acceso. La autonomía de las instituciones educativas siempre se van a mantener, por ende son los responsables de los resultados educativos. Las instituciones deben dar respuesta a los padres de familia y a la comunidad en general sobre los procesos que brindan con un acompañamiento técnico por parte de las entidades territoriales. Formar en las competencias ciudadanas, mejorar las condiciones profesionales de los docentes, mejorar la eficiencia del sector en todos los niveles territoriales. Es necesario definir las políticas para el mejoramiento de la productividad, la transparencia, la eficacia y la calidad de los planes de inversión del sector. Así que muchas gracias para todos. Los esperamos en un nuevo podcast, Aula 21, hablando en serio.